¿Conoces realmente el planeta en el que vives? En un mundo en el que casi todo ha sido visto, las mayores maravillas de la Tierra siguen ocurriendo, lejos de los ojos, pero cerca de lo increíble. Bienvenidos a Los Secretos del Planeta. En medio del vasto desierto de Karakum, en Turkmenistán, hay un espectáculo que parece sacado de una leyenda. Un cráter en llamas, abierto en las entrañas de la Tierra, como si fuera una fisura entre dos mundos. Se conoce como el cráter de Darvasa, o Puerta del Infierno. Este agujero incandescente, de unos 70 metros de ancho y 20 de profundidad, lleva ardiendo ininterrumpidamente más de 5 décadas. Su origen se remonta a 1971, cuando geólogos soviéticos perforaban el desierto de Turkmenistán en busca de gas natural. Durante las excavaciones, el suelo se derrumbó abruptamente, creando un cráter que liberó cantidades masivas de metano. Para evitar riesgos de intoxicación y explosiones catastróficas, los científicos decidieron incendiar el lugar, esperando que las llamas se extinguieran en pocos días. Pero el fuego nunca se apagó, convirtiendo el cráter en una herida ardiente que revela la fuerza volcánica de los depósitos subterráneos de gas. Pocos saben que el cráter de Darvasa quema enormes cantidades de gas natural. Aunque no existen mediciones oficiales sobre el consumo exacto, se estima que la energía liberada sería suficiente para abastecer a miles de hogares. En el centro de la cráter, las temperaturas alcanzan niveles extremadamente altos. En los bordes, los científicos han identificado microorganismos extremófilos capaces de sobrevivir al calor y al suelo impregnado de hidrocarburos. Este descubrimiento ofrece pistas sobre formas de vida que podrían existir en planetas como Marte, donde las condiciones son igualmente desafiantes. Los estudios aún no pueden determinar la profundidad y la extensión de los depósitos subterráneos de gas. Por lo tanto, no se sabe cuánto tiempo seguirán ardiendo las llamas, que podrían apagarse pronto o seguir ardiendo durante muchas décadas. Quizás siglos. Hay momentos en los que la naturaleza parece dar un giro radical. Un ejemplo de ello se produce durante ciertas tormentas, cuando los vientos alcanzan velocidades extremas, algunas cascadas dejan de caer y, increíblemente, comienzan a subir. Sí, has oído bien. En lugar de bajar, el agua sube. Conocidas como cascadas invertidas o cascadas reversas, este raro fenómeno ocurre cuando la fuerza del aire es tan poderosa que repele el agua de vuelta al cielo, formando una cortina líquida que parece desafiar la lógica. Es un espectáculo breve, difícil de presenciar, pero inolvidable.
La gravedad pierde su dominio durante unos segundos y el agua, que siempre corre hacia abajo, baila en el aire como si dudara entre caer o volar. Justo en el centro de la catástrofe, donde los vientos cosen el cielo en espirales de desorden, existe un oasis. El ojo del huracán. Una región circular tranquila y de cielo despejado, generalmente de 30 a 65 kilómetros de diámetro, donde el aire desciende, suprimiendo las nubes y las lluvias, mientras que fuera de ella se levanta una violenta pared de tormenta. Mientras que las ráfagas de viento de un huracán pueden superar los 320 kilómetros por hora, velocidades capaces de fragmentar el hormigón y doblar el acero como si fuera papel, el ojo permanece en absoluta quietud. Es la paradoja suprema de la naturaleza, donde el caos y la calma coexisten. Este fenómeno es tan volátil que puede cerrarse en un instante o expandirse rápidamente, como una vasta catedral de paz, mientras la tormenta apocalíptica mantiene su furia a su alrededor. Era septiembre de 2005, cuando los meteorólogos detectaron algo que sorprendió incluso a los estudiosos del clima más experimentados. El huracán Rita había desarrollado características que rara vez se observan. Este huracán desarrolló un ojo tan bien definido que las imágenes de satélite revelaban detalles impresionantes, nunca antes vistos con tanta precisión y claridad. Los aviones cazadores de tormentas penetraron en el corazón de la tormenta, atravesando vientos que sacudían las aeronaves como si fueran hojas secas. De repente, tras minutos de extrema turbulencia, emergieron en una catedral de calma absoluta. Pilotos experimentados relataron que fue una experiencia trascendental. Silencio total, cielo azul perfecto, visibilidad cristalina hasta el horizonte circular, donde la tormenta exhibía su furia apocalíptica. Los científicos descubrieron que el ojo del huracán no era solo una ausencia de viento, era un santuario atmosférico donde las leyes de la física se manifestaban de forma extraordinaria. ¿Te está gustando la expedición? Apoya a nuestro canal con un like. Es un gesto sencillo y para nosotros supone una gran diferencia. Hay momentos en los que la naturaleza decide jugar con las leyes de la física, y el monte Etna eligió Sicilia como su escenario preferido para estas travesuras cósmicas. Durante décadas, los pescadores y agricultores locales informaron de avistamientos extraños, círculos perfectos que emergían del volcán, flotando en el cielo como mensajes escritos por los dioses. Estos relatos estaban poco documentados hasta que las cámaras modernas registraron el fenómeno en toda su belleza. Estos círculos, conocidos como vórtices volcánicos, surgen cuando la expulsión de gases por una abertura circular coincide con condiciones atmosféricas estables.
El resultado es un espectáculo que transforma al temible Etna en un artista celestial. Un recordatorio de que la Tierra guarda secretos que desafían nuestra comprensión. En los amplios cielos de las grandes llanuras americanas se forma la sorprendente supercélula, un fenómeno muy raro e increíblemente organizado. A diferencia de las tormentas comunes, puede durar horas, sostenida por un mesociclón rotatorio. La supercélula es responsable de producir tornados violentos, granizo de más de 10 centímetros de diámetro y rayos que alcanzan el suelo con miles de voltios y, en algunos casos, todo esto ocurre simultáneamente. Este tipo de fenómeno nace de la colisión de dos mundos atmosféricos distintos: el aire seco procedente del interior de los desiertos y el aire cálido y saturado de humedad traído del Golfo. El encuentro de estas masas crea una poderosa inestabilidad. Estas tormentas no solo se observan, sino que son perseguidas por científicos que lo arriesgan todo para comprenderlas. En un remoto rincón del suroeste de Marruecos, bajo el calor seco y el suelo pedregoso, un curioso fenómeno sorprende a los visitantes: cabras en los árboles. Sí, así es, cabras encaramadas entre las ramas. Con notable agilidad, trepan por los troncos retorcidos de los argán y alcanzan hasta 9 metros de altura para comer los frutos protegidos por espinas. Más que una excentricidad de la naturaleza, este comportamiento revela una alianza singular. Al alimentarse de los frutos del argán, las cabras terminan dispersando las semillas a través de sus heces, contribuyendo activamente a la reproducción natural del árbol. Este proceso sustenta la supervivencia de los arganes, una especie endémica de Marruecos, cuyo aceite es muy apreciado por sus propiedades nutricionales, cosméticas y medicinales. Esta escena casi surrealista, con decenas de cabras equilibradas en finas ramas, muestra cómo la vida encuentra formas ingeniosas de persistir, incluso en las condiciones más improbables, en uno de los ecosistemas más áridos del norte de África. En las regiones más húmedas del planeta, donde el suelo ofrece poco, algunas plantas han tomado un camino radical para sobrevivir. En lugar de extraer nutrientes de la tierra, se han convertido en depredadoras. Las plantas carnívoras atraen, capturan y digieren criaturas vivas, casi siempre insectos, pero en ciertos casos incluso pequeños vertebrados. Utilizando mecanismos rápidos e ingeniosos, cierran sus trampas en fracciones de segundo. Otras plantas de este grupo son capaces de formar pozos profundos llenos de enzimas digestivas que descomponen a sus presas y liberan los nutrientes necesarios para la planta. Son cazadoras inmóviles, con raíces clavadas en suelos pobres en nutrientes, que compensan la escasez, transformando el instinto de supervivencia en una estrategia de caza. Una paradoja de la naturaleza en la que el depredador nunca se mueve, pero siempre vence. En el corazón de Colombia, entre montañas aisladas y bosques casi vírgenes, corre un río que desafía la percepción de lo real.
El caño Cristales, apodado arcoíris líquido, presenta un fenómeno muy raro entre junio y noviembre, cuando sus aguas cristalinas adquieren tonos vibrantes de rojo, rosa, amarillo, verde y azul. Este espectáculo es causado por una planta acuática llamada Macarenia clavijera, una planta que solo florece en condiciones muy específicas de luz, temperatura y flujo de agua. Curiosamente, no crece en ningún otro lugar del mundo. El lecho del río está formado por rocas cuarcíticas, con unos 1.200 millones de años de antigüedad. Estas rocas ayudan a intensificar los vivos tonos del agua, creando un fenómeno visual único en el planeta. Se trata de un fenómeno efímero, pero que marca para siempre a quienes lo presencian. Un recuerdo espectacular de que la belleza de la naturaleza reside a menudo en lo más efímero. Bajo las aguas del Mar Caribe se encuentra una de las obras maestras más sorprendentes de la naturaleza, el Great Blue Hole, conocido también como el Gran Agujero Azul. En 1971, Jacques Cousteau se sumergió en las profundidades del Great Blue Hole y lo calificó como uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. Con una tecnología modesta, su equipo descendió por aguas cristalinas hasta encontrar lo inesperado. La expedición encontró estalactitas y estalagmitas gigantes a más de 40 metros de profundidad, lo que reveló que allí había habido aire y luz. Esto demostró que el agujero había sido una cueva seca, formada durante las épocas glaciales, cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Es decir, no se trataba solo de una formación sumergida, sino de una antigua cueva, vestigio de una era glacial, donde cada roca contaba secretos del clima incluso antes de la existencia de las civilizaciones. Lo que parecía un abismo azul se convirtió en un archivo geológico sumergido, revelando cómo se ha moldeado el planeta a lo largo de milenios. La corteza terrestre, aparentemente tranquila, esconde procesos intensos y dinámicos. Cuando el magma a alta temperatura entra en contacto directo con el agua, puede producirse una vaporización instantánea. Si la cantidad de agua, la presión y la composición del magma son favorables, el vapor se expande de forma explosiva, fragmentando el magma en partículas finas y desencadenando una violenta explosión, un fenómeno conocido como erupción hidrovolcánica. En el choque entre el fuego y el agua, la tierra exhala su furia. Un soplo ardiente transforma el agua en vapor con una fuerza devastadora. En cuestión de segundos, fragmentos de la corteza, polvo incandescente y cenizas se elevan hacia el cielo en ráfagas supersónicas, un grito volcánico procedente de las entrañas del mundo. Este tipo de erupción ya se ha registrado en regiones como el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos y en zonas remotas de Alaska, con temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius. Pero cuando hablamos de erupciones hidrovolcánicas extremas, un nombre y una fecha resuenan como símbolo absoluto de devastación. Krakatoa, 1883. En el estrecho de Sunda, entre Java y Sumatra,
La isla de Krakatoa se convirtió en el epicentro de una de las explosiones más devastadoras jamás registradas. La interacción extrema entre el magma y el agua del mar desencadenó una destrucción sin precedentes. La isla de Krakatoa se partió en gritos de vapor y fuego. El mar hervía, el cielo se oscureció y el mundo presenció un espectáculo de destrucción que resonaría durante generaciones. La explosión final no fue solo un estruendo. Fue una sacudida que resonó en todo el planeta. Las ondas sonoras fueron tan violentas que llegaron a romper los tímpanos de los marineros a 60 kilómetros del epicentro. Dos tercios de la isla simplemente desaparecieron en un colapso repentino. Los esqueletos flotaron durante semanas en rocas volcánicas lanzadas al mar. Los cielos de Europa brillaron con tonos anaranjados durante meses. En Río de Janeiro, a más de 17.000 kilómetros del epicentro, la gente fue testigo de amaneceres y atardeceres teñidos de intensos tonos rojos, como si el pan de azúcar no contemplara ya cielos azules, sino un escenario apocalíptico pintado por las cenizas de una tragedia lejana. El cielo sangró cenizas durante meses. Las partículas volcánicas en suspensión crearon puestas de sol tan intensas que los bomberos de Nueva York y Londres fueron llamados pensando que ciudades lejanas ardían en el horizonte. Tsunamis de 40 metros de altura arrasaron costas enteras, arrastrando ciudades como hojas secas a través del agua. En el mismo mar donde rugió la furia en 1883, Krakatoa dejó un sucesor, Anak Krakatau, el hijo de Krakatoa. Nacido en 1927, este volcán isla permanece activo, registrando erupciones frecuentes. Con cada explosión, escribe un nuevo capítulo de una historia que aún no ha terminado. Caminar por un bosque tropical por la noche puede parecer una inmersión en la oscuridad absoluta, hasta que un brillo verdoso etéreo comienza a emerger entre las hojas húmedas y los troncos descompuestos. Son los hongos bioluminiscentes, organismos discretos que transforman el suelo del bosque en una constelación terrestre, irradiando luz a través de reacciones químicas ancestrales que desafían nuestra comprensión de la vida en la oscuridad. A diferencia de las luciérnagas, cuya luz sirve para atraer a sus parejas, se cree que estos hongos brillan para atraer a los insectos que dispersan sus esporas. La reacción química que hay detrás de esta luz involucra sustancias llamadas luciferina y oxígeno, creando un espectáculo que se prolonga durante horas. En las noches sin luna, estas luces parecen portales a otro mundo, un recordatorio de que incluso en la oscuridad, la naturaleza encuentra formas de expresarse. Poca gente lo sabe, pero la golondrina ártica realiza la migración más larga del planeta, más de 96.000 kilómetros al año. Gracias a diminutos rastreadores, se ha descubierto que aprovecha las corrientes de viento para ahorrar energía e incluso ajusta su trayectoria para seguir las zonas con más luz solar. Más extraordinaria que la distancia es la precisión. Estas aves son capaces de encontrar el mismo nido, año tras año, con gran exactitud.
Los estudios demuestran que utilizan el campo magnético de la Tierra como forma de orientación natural. Algunas incluso son capaces de ajustar su ruta en tiempo real en caso de cambios climáticos bruscos. Una capacidad impresionante que la ciencia aún está estudiando en detalle. Gracias a su increíble capacidad de navegación, estas golondrinas migran entre el Ártico y la Antártida, siguiendo el verano de los dos hemisferios. Con ello, acumulan más horas de luz solar al año que cualquier otro ser vivo conocido, aprovechando un verano casi continuo y completando la migración más larga registrada en el reino animal. En las regiones montañosas de Guatemala, donde los volcanes dominan el paisaje, se produce un espectáculo raro y poderoso: el rayo volcánico. Primero, el silencio se rompe con la explosión. Las cenizas y las rocas son lanzadas a kilómetros de altura, creando una densa nube. Dentro de ella, la fricción invisible de las partículas genera electricidad, hasta que el cielo oscuro se ve rasgado por destellos de luz blanca o azul. Los científicos han descubierto que estos rayos pueden alcanzar decenas de kilómetros y ya han servido como señales a distancia para detectar erupciones en regiones remotas. Moldeado por vientos intensos y temperaturas extremas, el desierto del Sáhara ocupa alrededor del 30% del continente africano, pero este mar de arena esconde un pasado inesperado. Hace miles de años, lo que hoy es un desierto era una sabana fértil, llena de lagos, bosques y animales salvajes. Los restos fósiles revelan la presencia de cocodrilos gigantes e hipopótamos que habitaban estas tierras. Pero en un pasado mucho más remoto, hace millones de años, cuando el Sáhara aún estaba cubierto por el mar, allí nadaban gigantescas ballenas. Vestigio de un pasado en el que el desierto era mar abierto. Bajo el Sáhara aún existen grandes reservas de agua ocultas, formadas por lluvias que cayeron hace miles de años, algunas incluso hace 20.000 años. Y aunque parezca eterno, el desierto no es fijo. Cada 20.000 o 23.000 años se transforma como si respirara al ritmo de la Tierra. Considerada la mayor migración de biomasa del planeta, la Sardine Run, también llamada Carrera de las Sardinas, tiene lugar entre mayo y julio, cuando miles de millones de sardinas avanzan por la costa sudafricana, formando masas plateadas que pueden alcanzar los 7 kilómetros de longitud y los 30 metros de profundidad. Esta migración activa una cadena depredadora perfectamente orquestada. Los delfines crean trampas circulares empujando a las sardinas hacia la superficie. Los tiburones atraviesan el tumulto con precisión letal. Desde el cielo, las aves se zambullen como flechas. Las ballenas de Bride llegan por debajo completando el festín. Una escena de eficiencia biológica que solo podría haber sido coreografiada por la propia naturaleza. Curiosamente, en muchos años, el fenómeno ni siquiera se produce, ya que depende de variaciones en la temperatura del agua, que debe estar por debajo de los 21 grados, o incluso de cambios en las corrientes oceánicas.
La carrera de las sardinas es una de las mayores concentraciones de vida marina del planeta, una explosión de vida en movimiento. Estrategia e instinto en estado puro. Situadas en la frontera entre Zambia y Zimbabue, las cataratas Victoria están formadas por el río Zambeze, el cuarto más grande de África. Las cataratas Victoria forman la cortina de agua continua más grande del planeta. Su nombre original, Mosi Oa Tunya, significa el humo que truena, una descripción precisa de lo que se ve y se oye allí. Cuando el Zambeze cae, el agua explota en niebla y se eleva como vapor, visible a decenas de kilómetros. Y el sonido, un rugido grave y constante que recuerda a los truenos que vienen de los confines de la Tierra. Cada segundo, casi 1 millón de litros de agua caen en un espectáculo de fuerza continua. Pero hay más que imponencia. El vapor constante crea un microclima húmedo a su alrededor, lo que permite que un exuberante fragmento de selva tropical prospere en medio de la sabana. Las investigaciones revelan que este bosque moldeado por la niebla constante alberga un ecosistema delicado y singular. Entre sus hojas húmedas y ramas cubiertas de musgo viven especies de plantas raras y mariposas multicolores que no existen en ningún otro lugar de la región. Verdaderos tesoros biológicos protegidos por la humedad continua que flota en el aire. Si este documental te ha emocionado de alguna manera, te ha despertado emociones, reflexiones o una nueva mirada sobre el planeta, considera dejar un me gusta. Te agradecemos enormemente por vernos y esperamos verte en el próximo video. Gracias y buen viaje.